Muy buenas noches. Es un placer presentar en la televisión pública del Chubut una ficción de época, Las Cartas de Evans, con la dirección de Nahuel Ferreira y la producción de Pablo Andrés Bramati, realizada íntegramente en Chubut. Está anocheciendo. ¿No quiere que le acompañe al pueblo? No, gracias. Seré cuidadosa. Es un presente que me dieron para usted. Es de la hija del almacenero. Es linda. Vamos. Atractiva y atrapante, la trama se desarrolla en tiempos presentes, cuando el curador de un museo de Puerto Madryn y una doctora en lenguas traducen antiguas cartas del pasado colonial, que van develando una sensacional historia de amor, situada en la Patagonia entre los años 1880 y 1888. Octavio es un personaje medio, digamos, no tiene familia, su vida es el museo. Su vida es el museo, su vida es la historia, trata de ser objetivo en su vida y en su trabajo, trata de ser lo más objetivo posible. Claro que se descubre, se encuentra, mejor dicho, frente a un dilema cuando quizá lo que creía no es tan así. Y acá es donde se empiezan a aflorar sus sentimientos, empiezan a aflorar un poco también sus ideas y empieza a tener este conflicto consigo mismo acerca de qué hacer con esto que ha descubierto. Las cartas de Evans toma elementos de la realidad que han acontecido, que son motor de la historia, pero los relatamos de un modo ficcionado. Los personajes del pasado existieron verdaderamente. Evans existió, Lewis Jones existió, Ellen Griffith existió, Fontana, los rifleros. Todos son personajes que han existido en la vida real. Y de ellos tomamos algunas referencias. Hemos hecho un casting profundo, digamos. Creo que los actores respetan bastante bien en lo que la jerga le llamamos el physique to role de los actores con los personajes, para que también la asimilación sea más verosímil, digamos, la recreación, la gente que crea que eso que ve pudo haber pasado. Pero a nivel historia, el relato, si bien se motoriza por cuestiones que han sucedido, como la campaña de los rifleros, como la llegada de Fontana, como la relación con los tehuelches, son cuestiones que han estado en esos momentos, están para ayudar a que la historia traccione, y va a traccionar con una historia de amor que le creamos en el pasado, para que ese sentimiento como fuerza suprema de la humanidad sea lo que transcurre, lo que lleva todos los hilos conductores de la época, y que amalgama de una manera armónica con los sucesos que han pasado. La relación entre la historia y la ficción, conociendo un poco lo que es la historia realmente, creo que está bastante bien. Siempre a la historia que uno tiene, la tiene que trasladar, de hecho, como el Titanic. Quizás la historia de amor no existió nunca en la realidad, pero vos le tenés que dar ese matiz, ese toque, como para poder captar a la gente. Yo, conociendo más o menos la historia, creo que está, y leyendo un poco habiendo leído un poco el guión, está fantástica. No se retira nunca la miniserie de lo que es la historia real, y eso es muy atrapante, porque la película también tiene un doble sentido. Nos está educando y está educando a los pibes para que conozcan la historia. No sabía que tendríamos visitas. Nos encontramos en la proveeduría. Evans está recién llegado de una expedición. Quería darle la bienvenida. Espero que no te moleste. No, es Bien, que... mejor entonces. Mira, esto es lo que quería mostrarte. Lo acabamos de comprar. Es un barco. John Daniel Evans es uno de los galeses que migró hacia la cordillera y que funda Trevelin. Y es el personaje que a mí me tocó interpretar en esta miniserie. Lo que más me parece interesante de las cartas de Evans es el hecho, la posibilidad, en realidad, de empezar a generar ficción con la historia de este lugar, con lo que sucedió acá.
El pasado en cierta manera y en cierta medida es mítico, y está bueno que así sea, porque tiene que ver con lo sagrado, lo mítico tiene que ver con lo sagrado de la cultura a la cual uno pertenece. Entonces, poder trabajar ficción, eso es lo más importante, con nuestro pasado, para mí es fundamental, y creo que tendría que seguir proliferando, ¿no? Esto tendría que ser como el puntapié inicial para que no se deje, ¿no? Que no se corte. No tengo nada en contra suyo. No quise decir lo que dije. Lo siento. Yo no busco estar con Lewis. Es el que se me acerca, usted lo ha visto. Yo era feliz antes de conocerlos. Una producción sorprendente, donde trabajaron 121 personas, con empleos directos, de las cuales 97 forman parte del elenco actoral, y los 24 restantes configuran el personal técnico operativo, llevando a cabo un ambicioso plan de logística de rodaje, abarcando una extensa parte del territorio provincial, desde Puerto Madryn a Esquel y Trevelin, pasando por Trelew, Gaiman, Lolavon, 28 de Julio, las cercanías del dique Ameguino, Los Altares, Teca, General San Martín, el Parque Nacional Los Alerces y sus zonas de influencia, reflejando en imágenes la bellísima diversidad de la Patagonia. Nosotros elegimos contar esta historia de ficción basándonos en hechos que sucedieron en la década del 80 del siglo XIX. Hago este paréntesis porque es importante decir que en esos momentos estaba la campaña del desierto, la llegada del ferrocarril, la campaña de los rifleros, la ley de territorios nacionales que trae a Fontana como gobernador de la provincia, y es por supuesto que en los matices de decorados es un despliegue gigantesco porque tenemos que tener montaña, tenemos que tener meseta, tenemos que tener desierto, tenemos que tener arquitectura galesa. Entonces sí, ideamos un plan de logística enorme. Tuvimos 5 mudanzas en el proyecto. 5 mudanzas del equipo realizativo, en lo cual estuvo asentado en distintos lugares de la provincia. Estábamos ante una posibilidad histórica de poder mostrarles a otra región, la región patagónica, o sea, a la región de Formosa, del NOA, del NEA, lo que es la Patagonia. Entonces, era abrir el plano, y ese abrir el plano significaba no olvidarse que estábamos desarrollando un producto de época, donde las bolsas de avena se tenían que ver, donde las bolsas de papa se tenían que ver, donde la harina se tenía que ver, y todo eso había que trasladarlo, había que llevarlo, había que conseguirlo. Yo recuerdo de 8 semanas de rodaje, 6 había un micro lleno de utilería. El 14 de octubre, al amanecer, nos alistamos para emprender la expedición, comandados por el gobernador Fontana y por el señor John Murray Thomas. Yo era el vaquiano y debía guiarlos. La idea es que el mercado no va a resolver un montón de cosas, que el mercado, si bien resuelve algunas cosas, en otros terrenos, si uno quiere surgir nuevos actores, nuevas formas de pensar la realidad de la comunicación y de la realidad del país, necesita potenciar esta historia. Es un país, el nuestro, que no es federal, obviamente todavía no lo es, estamos en camino a federalizarnos, pero no es federal, al interior no se le abolilla, hay muchas historias por contar, muchas palabras por decir, mucha gente que tiene cosas interesantes para decir, y que el mercado no les va a dar esa oportunidad por cómo está diseñado en este momento, y ahí es donde el Estado juega fuerte. Venía hoy pensando, cuando venía para acá, un comunicador muy famoso dijo, ¿quién va a querer escuchar una radio de los Wichis? En parte tenía razón, la radio de los Wichis no va a ser una radio súper exitosa que la va a escuchar todo el país y va a cambiar el mapa de la comunicación, pero a los Wichis les va a interesar escucharla. Y los Wichis tienen el derecho a escucharse ellos mismos. Y así miles y miles de casos. Entonces, pensar el mercado en términos de éxitos económicos solamente no sirve. Ahí es donde el Estado tiene que entrar a jugar. Ahí es el Estado donde está apoyando el surgimiento de estas nuevas voces, estas nuevas miradas, estas nuevas historias.
y es ahí donde AFCA está cumpliendo este trabajo. Todo este movimiento que hay con la ley de medios, con el TDA, con el VACUA, con los foros de producción que se están armando en las distintas regiones, le ha dado una inyección a todo el medio, a los actores, a los directores, al deseo y a la capacidad y a las posibilidades de hacer ficción. Y hacer ficción es fundamental, es buscar la manera de contarnos, es buscar la manera de volver a escribirnos, a reescribirnos, a mostrarnos, a indagarnos. Me parece que eso es fundamental, sobre todo en lugares como la Patagonia, donde nos cuesta muchísimo. Producir en la Patagonia no es fácil. Capítulo 1 de las cartas de Evans. 500 cartas.